El asunto es que, claro, también hay que ver el contexto. El martes hay convocado una huelga de jueces. Y una huelga de jueces contra una ley llamada Ley Bolaños, coloquialmente, una ley de acceso a la carrera judicial. Los tiempos son importantes. Es verdad que los tiempos de la justicia son más lentos, las resoluciones y tal, pero el momento, la semana de conocerse esta exposición razonada, llega a escasos días de una huelga de jueces convocada martes, miércoles y jueves en contra de una ley promovida por el ministro de Justicia. Porque ¿cómo fundamenta el juez Peinado para pedir al Supremo que acuse a Félix Bolaños de un presunto delito de malversación? A través de 2 emails que se produjeron en el año 2021, en noviembre, cuando, según el juez Peinado, Félix Bolaños era el secretario general de la Presidencia. ¿Sabéis qué, queridos compañeros? Pues ya no era secretario general de la Presidencia. Al Supremo que investigue al ministro de Justicia, ni más ni menos, por 2 posibles delitos. Atribuye a Félix Bolaños el delito de malversación y el delito de falso testimonio, los 2 supuestamente relacionados con la contratación de la asesora de la Moncloa que asistía a la mujer del presidente. Como Bolaños está aforado, Peinado no puede imputarlo. El único tribunal que podría hacerlo es el Tribunal Supremo. Por eso Peinado se lo pide directamente al Supremo en un escrito que es de aurora boreal. Aunque Peinado no puede investigar a Bolaños, se refiere a él directamente como investigado una y otra vez. Sin estarlo, Bolaños no está investigado, pero el juez se refiere a él como investigado. Lo más grave de todo, más allá de eso, es que Peinado apunta que Bolaños cometió falso testimonio porque supuestamente le mintió contestándole a una pregunta cuando le interrogó con testigo, y los testigos por ley no pueden mentir. ¿Qué pasa? Que hemos ido al audio del interrogatorio y resulta que la respuesta que Peinado cree que es falsa es la respuesta a una pregunta distinta a la que dice el juez. Peinado le preguntó a Bolaños: ¿de quién depende Cristina Álvarez, esta asesora? Y Bolaños le dijo: pues Cristina Álvarez depende de Raúl Díaz, que es la persona que coordina el personal de Moncloa. ¿De quién depende? Depender, no quién la contrató, que es otra cosa. Y ahora Peinado dice: Bolaños me dijo que quien la contrató fue Raúl Díaz. Y él, Raúl Díaz, niega haberla contratado. Por lo tanto, Bolaños me mintió. Por lo tanto, Tribunal Supremo imputa a este señor ministro de Justicia. Pero Peinado está cruzando preguntas, respuestas distintas, y no es la primera vez que lo hace. Isabel Vega, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Sí, Peinado acusa a Bolaños de faltar a la verdad. Dice que el ministro afirmó que determinada persona realizó el nombramiento de la asesora Cristina Álvarez y luego no era así. El problema es que no fue eso lo que dijo el ministro y tampoco es exactamente lo que el juez le preguntó. ¿De quién ha dependido y sigue, si es distinta o no la persona, doña Cristina Álvarez Rodríguez? Era 16 de abril, estaban en Moncloa y Peinado suspendía la sesión para que Bolaños recabase ese dato en concreto, de quién depende Cristina Álvarez, no quién la nombró. ¿Me ha entendido? Vamos a suspender la declaración. Venían de dar vueltas sobre quién puso su nombre sobre la mesa y Bolaños, que lo desconocía, apuntó que lo normal es que lo proponga quien vaya a ser su responsable, pero eso no es exactamente lo mismo. He hablado con el gabinete de la presidencia del gobierno y he hablado con la Secretaría General y me han dicho que efectivamente el puesto de la señora Álvarez pertenece al gabinete de la presidencia del gobierno y me han dicho que hay una persona que es el responsable de la coordinación del personal de Palacio. Peinado le pidió su nombre: Raúl Díaz Silva. Y luego le interrogó como testigo. Como Díaz le dijo que ni había nombrado a Cristina Álvarez ni sabía quién, porque esa no es su función, Peinado concluye que Bolaños le mintió y pide al Supremo que le impute por falso testimonio. Por eso, en Justicia relaciona su situación con la de Juan José Güemes, un directivo del Instituto de Empresa que pasó varios meses imputado por una contradicción con una testigo que nunca se produjo. Pero a Bolaños, Peinado también le atribuye malversación y pide al Supremo que le impute así por partida doble. Esto porque está convencido de que Álvarez se desempeñaba para tareas del ámbito privado de Begoña Gómez, como la cátedra, cobrando de lo público, y que en Moncloa se sabía. Ahora la decisión está en manos del Tribunal Supremo. Le sonará a Güemes, ¿no? Que entró como testigo, salió por imputado, como imputado, el propio Güemes no entendía qué es lo que estaba pasando y tardó muchísimo tiempo en desimputarle, primero porque le había imputado por una causa por la que no podía imputarle, Mateo. Efectivamente, Güemes fue, declaró en calidad de investigado como responsable del Instituto de Empresa que contrata a Begoña Gómez, y la imputación de Güemes, según su defensa y según pudimos después ver en las declaraciones, se basó en una declaración de una trabajadora del Instituto de Empresa
que según Peinado dijo una cosa, pero que tú cuando te leías el acta de declaración para nada había dicho lo que dijo esa persona. O sea, él estaba imputado, digamos, por unos hechos que no se plasmaban en las actas de declaración y después, a posteriori, a los meses, tuvo que levantar la imputación a Güemes, claro. O sea, que es muy paralelo a lo que, viendo un poco la exposición razonada y lo que ayer comentó el ministro Félix Bolaños y lo que dicen las actas de declaración, están, digamos, son visibles a ojos de cualquier periodista de tribunales, no coincide el relato que hace Peinado en su exposición razonada con lo que dijo Félix Bolaños en su declaración. Sorprende bastante. Así que, Irma, a partir de ahora quien decide es el Supremo, ¿no? Y eso es. Primero tiene que llegar la exposición razonada aquí al Tribunal Supremo, que según nos confirman fuentes del Alto Tribunal, todavía a día de hoy, a esta hora, no ha entrado esa exposición razonada. Una vez esté aquí, será la sala de admisiones quien decida si la admite o no y finalmente tendrá que tomar la decisión de si abren o no causa contra Félix Bolaños y si la abre por los delitos por los que el juez Peinado pide que se le impute. Ese sería el último paso. En cualquier caso, no hay un tiempo tasado en el que el tribunal tiene que pronunciarse, no tiene que tomar una decisión ni en las próximas semanas ni en los próximos meses. Todo depende un poco de la evolución de los acontecimientos, de cuándo llegue esa exposición razonada y de cuándo bueno, pues se reúnan para verla. Pero si nos remontamos a las últimas causas que conocemos, en concreto la del fiscal general del Estado, una causa contra un alto cargo, contra una alta institución, la exposición razonada entró en el mes de junio, la causa se abrió finalmente en octubre. Fueron 4 meses los que tuvieron que pasar. Hay que también tener en cuenta que agosto es un mes inhábil judicialmente, por tanto no habría ahí ningún movimiento, ninguna decisión, por lo que, bueno, como digo, ahora toca esperar a que llegue la exposición razonada y una vez esté aquí, pues los tiempos ya los va a marcar el tribunal. Claro, es que desde que llega la exposición razonada, estaba pensando, agosto no es un mes hábil, Claro. ¿En cuánto tiempo podríamos ponernos, Mateo? Y lo primero es que la sala de admisión tiene que dar traslado a Fiscalía, tiene que haber un informe de Fiscalía sobre la exposición razonada. La Fiscalía, como ya sabéis, en el caso de Begoña Gómez no acusa, considera que no hay indicios de delito, por lo tanto no acusa, y la idea en principio es que la Fiscalía del Tribunal Supremo siga ese criterio, no vea en esta exposición razonada ningún indicio de delito y rechace la misma. Eso se tiene que trasladar luego a la sala de admisión, compuesta por varios magistrados que tendrán que tomar una decisión, nombrar un ponente y tomar una decisión al respecto. Como bien dice Irma, en el caso del fiscal general fueron 4 meses. Ahora contamos con que agosto es inhábil, con lo cual probablemente nos podemos ir a septiembre o principios de otoño hasta tener una decisión. Pero claro, encima de la mesa en estos meses, efectivamente, esta exposición razonada del juez Peinado que atribuye bueno, consideraciones bastante graves a todo un ministro de Justicia y un notario mayor del Reino. Sorprende, la verdad. Pero es que luego el juez también confunde una respuesta que le da Bolaños a otra pregunta con la pregunta que inicialmente lo había dado, junta las dos. ¿Qué sucede ahí? Es el elemento clave, Silvia, ese. Ayer lo explicó el ministro en rueda de prensa, pero igualmente tú tienes las actas de declaración y la exposición razonada, las contrastas y ves que hay diferentes matices que al juez le han llevado a una conclusión, pero es verdad que tú leyéndote el acta de declaración como testigo de Félix Bolaños y del cargo, este es importante, del jefe de personal de la Secretaría General de Presidencia, de Raúl Díaz, lo que se dijo en esa testifical de este testigo no coincide con lo que se ha plasmado en la exposición razonada. El asunto es el siguiente. El juez Peinado atribuye a Félix Bolaños la contratación directa de Cristina Álvarez. En primer lugar, esta persona es contratada como un cargo eventual de libre designación, con lo cual no hay un concurso previo, no hay una serie, digamos, de reglamentos para contratar un cargo de libre designación, tampoco se le ve el currículum, etcétera. Bueno, Peinado le atribuye esa contratación a Félix Bolaños. Félix Bolaños en su declaración dice que la persona que coordinaba estas contrataciones era Raúl Díaz, que trabajaba en Secretaría General de Presidencia en el año 2018. Cuando declara esta persona, que por cierto declara en 2 ocasiones, 14 de mayo y 28 de mayo, dice que él desconoce, dice, señoría, yo desconozco quién contrató, mi cometido era coordinar las contrataciones de los cargos, pero no sé quién contrató a esta persona. Eso plasmado en la exposición razonada del juez Peinado de ayer, él llega a la conclusión de que hay contradicción entre Félix Bolaños y este testigo, Raúl Díaz, y por lo tanto él considera que es Félix Bolaños la persona responsable de contratar, cuando él dijo que no. Él dijo que no y además puso el nombre encima de la mesa de esta persona, con lo cual esta contradicción es la que le vale al juez Peinado para elevar esta exposición razonada, pero con términos bastante duros, porque habla de
reticencias maliciosas. Habla de que el testimonio del ministro, en una actitud totalmente proterva, que tuve que buscar en el diccionario, proterva, un sinónimo de perversa u obstinada la maldad, nada más y nada menos, no se ajusta a la realidad. O sea, la carga de profundidad que utiliza el juez Peinado contra el ministro es bastante excesiva. Es más, sugiere que si hubiera sido por él, hubiera registrado Moncloa, hubiera mandado a la policía Moncloa a registrar los papeles, los documentos de las personas responsables de esa contratación. O sea, bueno, pues en esa, como digo, en esa contradicción que según Peinado entre Bolaños y este testigo es lo que deriva en esta exposición razonada. El asunto es que, claro, también hay que ver el contexto. El martes hay convocado una huelga de jueces. Y una huelga de jueces contra una ley llamada Ley Bolaños, coloquialmente, una ley de acceso a la carrera judicial. Los tiempos son importantes. Es verdad que los tiempos de la justicia son más lentos, las resoluciones y tal, pero el momento, la semana de conocerse esta exposición razonada llega a escasos días de una huelga de jueces convocada martes, miércoles y jueves en contra de una ley promovida por el ministro de Justicia. Jueces para la Democracia que no apoya esto. Claro, yo os he mandado las inexactitudes, que son muchas, pero una que quiero yo destacar es la siguiente, porque ¿cómo fundamenta el juez Peinado para pedir al Supremo que acuse a Félix Bolaños de un presunto delito de malversación? A través de 2 emails que se produjeron en el año 2021, en noviembre, cuando, según el juez Peinado, Félix Bolaños era el secretario general de la presidencia. ¿Sabéis qué, queridos compañeros? Pues ya no era secretario general de la presidencia. Es decir, ¿cómo le vas a atribuir una responsabilidad? Discutamos en general si era posible, pero simplemente si ya no era secretario general de la presidencia. Y los emails que mandó la asistenta de Begoña Gómez son del año de noviembre del 2020. A ver, ¿cómo se come eso? Pues fíjate que hoy tiene relación. Cuando he escuchado a Feijóo cómo reaccionaba, me ha sorprendido porque estamos bastante habituados a que cualquier cosa judicial, sea un grueso judicial como el caso Koldo y Ábalos o algo sobre el hermano y su contratación en Badajoz, pues el Partido Popular reacciona inflamadamente, habla de mafia y tal, ¿no? Y me ha sorprendido porque hasta el Partido Popular creo que le ha parecido que ha pasado de frenada el juez Peinado, porque ha sido muy cauto, ha sido muy moderado, no ha hablado nada de corrupciones ni nada, ¿no? Se ha mantenido, bueno, habrá que ver lo que hace el Supremo. Yo creo que en parte es porque creo que hay una sensación general de cierta incredulidad en el sentido de que se pueda intentar hacer esta pesca de arrastre de manera indiscriminada, ¿no? Y claro, también otra cosa que puede pasar es que en una de estas salidas, pues no digo que no hablo del fondo, hablo también de la forma, ¿no? De cómo se está intentando imputar a Bolaños. Puede que descarrile la causa, ¿no? O sea, el juez Peinado también se está arriesgando en estos autos a ir demasiado más allá o no estar suficientemente motivados sus autos y que eso perjudique al objeto que parece que hay, ¿no? Que es investigar a ciertas personas o ciertas personas del entorno. Y quiero recordar también que esta causa, que ya es guadaniesca, o no sé cómo se podría decir, guadianesca, que empezó por un tema, ¿no? Empezó con los contratos, la firma y el apoyo de Begoña Gómez a un empresario, continuó por Air Europa y las reuniones, supuestas influencias de Begoña Gómez sobre el rescate, viró hacia un software que se habría quedado Begoña Gómez, aunque no cobró de él nada, ¿no? No ingresó un euro. Se llegó a imputar a un rector y luego se desimputó, igual que a Güemes. Luego ha ido hacia una asesora de Moncloa, qué labor hacía y quién le pagaba y por qué hacía esas tareas. Ha habido testigos que han declarado como testigos y al corto tiempo han sido llamados como imputados. Pues es marca de la casa. Bueno, pero es que eso es algo que atenta contra el derecho a la defensa, ¿no? De manera bastante evidente. Es decir, en el fondo sabremos lo que hay, pero la forma, desde luego, no parece la más pulcra. Marqués y Rico. Sí, yo creo que este es un juez que hiperventila y lleva hiperventilando y haciendo una instrucción prospectiva, pues desde que
desde que comenzó a investigar a Begoña Gómez. Yo, en este caso concreto ya de la parte de Bolaños, yo creo que lo mejor que le puede pasar a Bolaños efectivamente es que el Supremo se tenga que manifestar sobre ello. Porque mira, yo para empezar no veo el delito de malversación por ninguna parte. Es una asesora que puede ser contratada como asesora porque es un cargo eventual. Ya de ahí deducir que como ayudó a Begoña Gómez en tramitar algo para la cátedra haya una malversación, me recuerda el caso de otro juez que también quiso imputar a una asesora de Podemos porque decía que le pagaban como niñera de Irene Montero, ¿os acordáis? Simplemente porque cogía al niño de vez en cuando. Pues aquí yo no veo el caso de la malversación por ninguna parte. Y el falso testimonio es que la verdad, los cortes que habéis puesto son bastante ilustrativos de la situación, ¿no? Es que el propio Bolaños llama en ese momento a Moncloa y le dice, oye, dame un nombre. Venga, nombre, Raúl Díaz es el que coordina. Ah, pero usted me dijo. Es decir, es todo muy lioso. Aparte, el auto tiene unos errores de verdad. Hay errores, esto es como cuando viene un periodista o un becario te entra y te entrega un texto y el texto tiene unas mataduras que tú dices, mira, es que esto no se puede publicar. Es decir, ¿cómo vas a entregar un auto? Bueno, es una exposición razonada, donde te equivoca y dice que se conocieron durante el funeral de Begoña Gómez. Esto es una cosa de verdad bastante grotesca, ¿no? Yo espero que el Supremo le pare los pies y bueno, ya veremos cómo evoluciona el caso hacia otras terminales, ¿no? Pero la verdad es uno de los pocos jueces o uno de los jueces que le hace un flaco favor a la profesión, ¿eh? Rico. Bueno, yo creo que mañana todas las asociaciones judiciales deberían pedir que Peinado se aparte, ¿no? Porque yo creo que cualquier persona que lea el despropósito que ha cometido hoy puede pensar que los jueces españoles son así. Entonces yo creo que el daño que está haciendo la justicia es tan brutal que debería haber un comunicado conjunto de todas las asociaciones judiciales pidiendo que se aparte, ¿no? De hecho, me extraña, por ejemplo, que la presidenta de la Asociación Conservadora de la Magistratura, que está todo el día en Twitter, no haya puesto todavía un tuit criticando la exposición razonada y diciendo que esto es un disparate y que, por favor, hay que poner orden, ¿no? El escrito no se puede tomar en serio como un escrito jurídico, porque realmente, bueno, algunas cosas las acaba de decir Marqués, pero es que es todo completamente disparatado, ¿no? Entonces, lo que se puede deducir de ese escrito, donde eso habla del funeral de Begoña Gómez, permanentemente llama investigado o no investigado, confunde los cargos que tenía la gente. Bueno, pues hay dos conclusiones que puede sacar, ¿no? Una, yo no conozco a ningún niño de 11 años que tenga los problemas de comprensión cuando le hablan en castellano que tiene Peinado. Quiero decir, porque es que no entiende cosas básicas, elementales, ¿no? Entonces yo creo que eso es un problema en general, lo sería para cualquier ciudadano, para un juez mucho más, ¿no? Y segundo, es que más allá de que tenga problemas de comprensión, es que demuestra una ignorancia tremenda, ¿no? O sea, que diga que una persona designada como personal de confianza no hubo proceso de selección y para él eso sea un problema, es no entender absolutamente nada. Pero bueno, es no haberse leído la ley del gobierno, no haberse leído el Estatuto Básico del Empleado Público, donde claramente dice en su artículo 12 que el personal de confianza, tanto el nombramiento como el cese, son libres. O sea, es no saber absolutamente nada de las normas más básicas de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Y es que eso, de verdad, es que no puede ser.